Esto es Imagen Empresarial. Ayer se dio a conocer el dato de inflación y bueno, pues hay mucho que comentar en materia económica y por eso le agradezco mucho a Raúl Álvarez del Castillo, el director de estudios económicos de Citibanamex, que nos tome la llamada. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Al contrario, contentos de tenerte, Raúl. Y bueno, pues a propósito del dato que conocimos ayer de la inflación, que por un lado, pues evidentemente mostró un avance de marzo contra abril, pero por otro, a mí me llamaba la atención que por lo menos disminuyó en la primera quincena de abril comparado con pues ya el dato del mes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en la segunda quincena pues ya hubo una disminución de la inflación, lo que me hace pensar que a lo mejor ya tocó techo. ¿Cómo evalúas el dato? Este, como bien mencionas, la inflación general sí, en el término mes a mes, sí a lo mejor se ve un poquito, un poco mejor que lo que veíamos el mes anterior, pero una vez que controlamos por los efectos estacionales, sobre todo para la parte de las tarifas de energía eléctrica que se aplican en 18 ciudades, pues veríamos que todavía se continuó acelerando todavía la inflación en el mes de abril. O sea, sin este efecto de la reducción de tarifas eléctricas, hubiéramos visto niveles de inflación más altos que los que veíamos en el mes de marzo. Entonces, todavía nos preocupa bastante esta dinámica de inflación donde las presiones continúan en forma muy generalizada. Y además, y en este sentido, abonando a lo que dices, la inflación subyacente, pues esa sí aceleró, ¿no? O sea, Correcto. Exactamente, la inflación subyacente sigue con su tendencia que hemos visto ya desde los últimos meses y ya alcanzando niveles que no veíamos desde enero de 2001. claro. Y eso, y mencionas también el tema de los energéticos, ha dicho la Secretaría, más bien el SAT, que esto podría tener un costo de hasta 400,000 millones de pesos, ¿no? Presiona un poco a las finanzas públicas, pero finalmente viendo lo que ocurrió en 2017 cuando se liberalizó el precio y la inflación, bueno, pues aquel 2017, 18 y hasta 2019 más o menos volvió a llegar a niveles dentro del objetivo del Banco de México del 3%. ¿Cómo evalúas desde un punto de vista económico esta medida que tanto ha destacado el gobierno en términos de buscar subsidiar el precio de los energéticos? Lo que nosotros pensamos es que sí está contribuyendo a contener la inflación. Esta política es un poco más, tiene digamos, tiene un ajuste que se puede ir ajustando respecto a los niveles de inflación que se van observando. Es decir, que el gobierno sí está permitiendo que aumente gradualmente el precio de los combustibles, pero no más allá del nivel que suba la inflación general. Y en general, pues lo que hemos que sí ha ayudado a contener un poco la inflación en ese lado, sobre todo posiblemente a estar evitando mayores incrementos en otros productos debido a los gastos de transportación que estos enfrentarían y que esto, pues en la parte de inflación creo que sí está colaborando a que no veamos inflaciones más elevadas. Sin embargo, como mencionas, esto tiene un costo fiscal y prácticamente se está cubriendo todo este costo con los excedentes que se obtienen de la venta de petróleo, sobre todo en la parte de exportaciones, y que esos recursos se están destinando prácticamente totalmente a subsidiar los combustibles. ¿Y qué tanto evalúas que va a tener un impacto las medidas que se anunciaron el miércoles de la semana pasada, el famoso PASIC, que busca, pues, digamos, que los insumos de los productos alimenticios de 24 de la canasta básica no suban más, ¿no? Si bien nos trata de un control de precios, fue muy claro el secretario de Hacienda, pero bueno, está ese esfuerzo. ¿Cómo lo evalúas desde la óptica económica? ¿Qué efecto podrá tener? Creo que fueron medidas que van en el sentido correcto, fueron bastante bienvenidas. Sin embargo, creemos que el efecto va a ser bastante marginal. Nosotros con estas medidas revisamos un poco a la baja nuestros pronósticos de inflación para este año. Esperamos una inflación en 6,8 y tras las medidas lo bajamos a 6,7%, que fue muy marginal el cambio, pero vemos medidas sobre todo las que van encaminadas a aumentar la producción, tanto por la parte de mayor distribución y producción de fertilizantes, como por la parte de mayor producción en el campo, que creo que van en el sentido correcto, pero lamentablemente pues esas medidas van a tardar varios meses en empezar a ver un efecto.
Y por otro lado, también, pues, también es bueno la parte de reducir los aranceles, impuestos a las importaciones. Creo que principalmente la parte de fertilizantes es la que pudiera ser más beneficiada. En el caso de los otros bienes, pues gran parte de lo que importamos ya viene sin arancel, porque viene de nuestros principales socios comerciales con los que tenemos tratados de libre comercio. Entonces, ahí no creo que pudiera tener mucho efecto adicional del que ya se tiene actualmente con los tratados. Claro. Ahora, y considerando el dato de inflación, ¿qué están proyectando en términos de la política monetaria? ¿En dónde está lo que ustedes estiman que va a decidir la Junta de Gobierno en términos de la tasa de referencia? Creo que con la semana pasada por dos noticias relevantes. Uno fue este PASIC que bien comentas, y también el que la Reserva Federal solamente haya aumentado 50 puntos base su tasa de referencia, que había expectativas de que pudiera ser inclusive un aumento de 75. Y creo que con esta información nuestra expectativa es que vamos a ver un aumento de 50 puntos base en la decisión del próximo jueves, en donde Banxico va a seguir mostrando su preocupación por la parte de la dinámica de inflación subyacente y por el aumento de las expectativas de inflación. Creemos que posiblemente la decisión va a ser unánime en nuestro escenario base, aunque no nos sorprendería que uno o dos miembros de la Junta de Gobierno sí llegara a poner sobre la mesa un aumento de 75 puntos base, dada la dinámica de inflación que estamos observando. Sí, a lo mejor Irene Espinosa y Jonathan Heath, ¿no? Son los Correcto, dos candidatos que yo pensaría. Y correcto. ahora, y en términos de crecimiento económico, ¿dónde lo están observando? Tenemos una expectativa de 1.3% para este año. Ahí estamos viendo que posiblemente en este segundo trimestre y en el tercer trimestre pudiéramos ver algún tipo de reafectación en las cadenas de suministro por el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, y que esto pudiera tener una desaceleración, sobre todo en la parte industrial, en la parte de manufacturas, que nos pudiera afectar, aunque la dinámica que vimos en el primer trimestre realmente nos sorprendió favorablemente. Sí, a mí sí resultó muy sorprendente el 1.6% de tasa anual, 0.9% trimestre a trimestre, sobre todo porque Estados Unidos, por un tema metodológico, según se describió, pues estaban en recesión y normalmente las dos economías están vinculadas, pero el segundo trimestre se ve más complicado, ¿no? Porque los efectos de la inflación pues ya se empiezan a sentir y evidentemente la política monetaria también. Correcto. Y en el caso de Estados Unidos también, recordar que típicamente cuando aumentan los precios de la energía tiende también a desacelerar la actividad económica en ese país, que es algo que también nos vemos como riesgo hacia adelante. Entonces, y me parecen clave los datos que están proyectando ustedes. De crecimiento económico 1.3%, de inflación la disminuyeron pues prácticamente muy poquito a 6.7%. ¿Cómo explicarle a las personas qué significa un país que crece 1.3 y que por otro lado tiene inflación de 6.7%? Pues estamos viendo un escenario en donde la recuperación después de la pandemia está siendo ha sido lenta, esta comparación de otras economías, y que pues como dice el público general, posiblemente esto significa una generación de empleos más lenta de la que quisiéramos estar observando en la economía, y al mismo tiempo que las personas van a estar enfrentando por el lado de la inflación pues mayores costos que posiblemente se traduzcan en que se destinen mayor proporción del gasto, sobre todo a la parte de alimentos, que es donde hemos visto también muchas presiones en la parte de precios, y que pues eso te va a reducir en cierta medida tu ingreso que puedes destinar a otras actividades, ¿no? Que no sea únicamente la parte de alimentación. Sin duda, pues así está el panorama, Raúl. Te agradezco mucho la entrevista y por supuesto, pues como siempre pendientes de lo que van ustedes emitiendo en análisis, que es muy bueno en Citibanamex. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y muchos saludos a tu auditorio. Gracias. Ahí escuchamos a Raúl Álvarez del Castillo, el director de estudios económicos de Citibanamex.